Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más a la Flor del Corazón, voz de nuestra comunidad. Les saluda Ruth Soto y les doy la más cordial bienvenida porque el día de hoy vamos a tener, bueno, tenemos ya a nuestra invitada que nos acompaña, Ana Luisa Arriola, para platicarnos sobre literatura y especialmente sobre una serie de tertulias feministas que está llevando a cabo con su colectiva, que más adelante vamos a platicarles de quiénes se trata. Y pues quiero, antes de darle la palabra, quiero presentárselas de manera muy breve. Ella es antropóloga, estudió aquí en nuestra alma mater y actualmente es tripulante del estudio antropovisual Base Lunar en el área sociocultural, vinculación, gestión y desarrollo de proyectos. Además, pertenece a Ocotilla Colectiva, donde realizan acciones en favor de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y abordan temas sobre la menstruación a partir, desde luego, de una mirada feminista y sociocultural, y también forma parte de estas tertulias feministas que el día de hoy viene a platicarnos. Ana Luisa, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Hola, muchas gracias Ruth por invitarnos aquí a tu programa y muchas gracias a toda tu audiencia. Qué chido y qué gusto poder saludarlos. No, es un gusto para nosotros recibirte, jovencita, eres muy jovencita, y pues platícanos de qué va esto de las tertulias feministas, cómo surge, cuéntanos un poco sobre la historia. Y bueno, tenemos alrededor, yo creo que ya de 2 años, si no mal recuerdo. Todo surgió por el evento que convocan las mujeres rizomáticas como para generar propuestas de trabajo durante el año. El chiste ahí es estar haciendo cosas, ¿no? Sobre todo si es en colectivo, sobre todo si es pues para el bienestar emocional, físico, mental, ¿no? De las personas. Entonces, en esa reunión, varias traían ahí la inquietud de formar un círculo de lectura, ¿no? Entonces, como que la propuesta se encontró ahí y pues hizo eco en realidad en muchas de nosotras y dijimos, sí, 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 jalamos, ¿no? Hacer un círculo de lectura. Entonces, bueno, así fue como empezó en realidad. Varias de mis compañeras, en realidad yo no entré de lleno en ese momento, yo estaba esperando ahí como la convocatoria, otras de mis amigas y compañeras se adentraron a hacer el temario por ahí, creo que Valeria, Alma, Carla fueron quienes se pusieron de lleno a armar el temario y de pronto ya lo presentaron y dijeron, bueno, así va a estar, y arrancamos y la vez que arrancamos fue en el Café del Fondo. Éramos muchísimas, muchísimas, muchísimas. La salita ahí donde juegan ajedrez se desbordó, o sea, que todas estábamos ahí paradas, sentadas. Y ahí, perdón, te interrumpa tantito, Luisa, ¿quién les convocó para justo llegar al Café del Fondo, que fue un lugar muy emblemático para nuestra comunidad queretana? ¿Fue misma Elsa Dorian o fue a través de las mujeres rizomáticas? Ahí nos puedes especificar, por favor. Ujú. Pues en principio surgió como, o sea, más bien el espacio fue porque Elsa justo estaba en el encuentro, me parece, o después Carla charló con ella. No recuerdo muy bien cómo habrá sido ahí la gestión, pero en realidad ella estuvo muy, o sea, como muy dispuesta a prestar el espacio para que lo utilizáramos una vez. Ahí creo que iba a ser cada 15 días, una vez cada 15 días, si no mal recuerdo. Entonces, bueno, ella aceptó, pero pues en realidad la convocatoria creo que desde ese momento sale como tertulias feministas, ¿no? Porque creo que se debatió en ese momento si iban a hacer una colectiva o no, y como que dijeron, no, bueno, igual y no, ¿no? Porque la idea de esto es, pues, que sea autogestivo también en términos de la organización, ¿no? O sea, eh, que de pronto ya no seamos nosotras, sino que alguien más diga, ah, nosotros queremos, o yo encontré esta lectura que me parece interesante. Entonces, como que no se concebía que hubiera una cabeza como tal, y tertulias feministas era como más bien describía la acción,
¿no? O sea, como la acción de reunirnos, la acción de reflexionar. Entonces, creo que como tal, como hacerlo una colectiva en ese momento me parece que no era el fin, ¿no? Sino más bien solo nos aventamos ahorita la tarea de organizar, de armar la estructura de este proyecto y la echamos a andar y bueno, en el camino vamos. Entonces la convocatoria sale así, como tertulias feministas y así fue como la convocatoria en realidad. De acuerdo. Ujú. Bueno, y entonces de ahí fue el punto de partida para que ustedes decidieran, pues, armar ya posteriormente este círculo de lectura donde, desde luego, el nombre lo dice, quienes se reúnen son únicamente mujeres y en torno a qué temáticas o qué tipo de lecturas se escogen para, pues, para Ujú. comentar, para hacer la lectura en voz alta. Luisa. Sí, pues empezamos como con la inquietud de, pues de reconocer qué eran los feminismos incluso. O sea, varias de nosotras ya, pues digamos, militábamos o algunas habíamos leído un poco de teoría, otras medio nos habíamos formado por ahí en cursitos, talleres, etcétera. Pero pues digamos, todas ahí medio pues sí, como todas, medio aprendiendo de forma un poco autónoma, ¿no? Porque pues evidentemente no son materias que uno viene en la universidad o que uno encontrara, pues sí, a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, de ahí surge, de hecho, como esa inquietud, como queremos también formarnos porque pues muchas cosas se despolitizan, de pronto ya no, o sea, incluso reconocer de dónde vienen los conceptos, cuáles discusiones, y más que eso, quiénes mujeres también están detrás de eso, ¿no? Hace rato que lo platicaba con mis compañeras, justo una de ellas decía que una de las tareas importantes pues también es como dar ese crédito pues a estas mujeres que han escrito y han hablado y han teorizado, pero también desde la práctica han construido mucho conocimiento, ¿no? Entonces, como no pararnos el cuello y decir, ay, nosotras inventamos o descubrimos el hilo, no, o sea, hay muchas mujeres a lo largo de la historia que nos han dicho de diferentes maneras lo que está pasando, ¿no? Y lo que ellas experimentan en sus cuerpos. Entonces, también eso responde a historia, contexto, economía, etcétera. Entonces, empezamos un poco por leer, pues claro, a las clásicas, ¿no? Que era como, a ver, bueno, siempre partimos de aquí, pero entonces empezamos a desmenuzarlo, luego nos metimos a leer también, pues otras críticas, otras posturas del feminismo comunitario, el feminismo chicano, feminismos negros, por ahí de pronto en las dinámicas hacíamos ejercicios un poco como de escritura. Bueno, era un ejercicio constante que les dejábamos como de tarea, digamos, como, bueno, escriban sus propias reflexiones, ¿no? Y ya luego algunas las compartían. Entonces, nos aventamos varias, hablamos también de eh, ecofeminismo, por ahí debatíamos sobre las feministas marxistas y bueno, o sea, como distintas corrientes en realidad, porque la idea era pues debatir, o sea, incluso entre nosotras reconocíamos y partíamos de, pensamos distinto y seguramente nosotras tenemos posturas diferentes respecto a cada cosa, pero tenemos esa curiosidad o esa inquietud pues de eso, reconocer tradiciones, también de reconocer la historia de otras mujeres, lo que nos han estado eh, hablando a través de sus textos y también después, o sea, bueno, como el paso es ese, como y luego posicionarnos nosotras en este contexto, ¿no? O sea, empezar a producir nuestro propio conocimiento, o bueno, nuestra propia teoría, por llamarlo de alguna manera, pues, a partir de las experiencias que nosotras vivimos situadas aquí en este presente, ¿no? Ujú. Hablaste de varios feminismos y que hay conceptos distintos y ahorita enlistaste de alguna forma una clasificación, ¿no? Del feminismo chicano, del feminismo de Ujú. la negritud, etcétera. ¿Ustedes con qué concepto se identifican más o hacen una mezcla, ahora sí que ecléctica, para decir, esta es la acepción que nosotros vamos a manejar como identificadas como jóvenes feministas? ¿Nos puedes compartir ahí con cuál es el que ustedes se identifican, Luisa? Sí.
Pues me da risa en realidad porque todo lo contrario, o sea, en realidad ha sido muy interesante incluso entre nosotras debatir nuestras propias posturas porque, pues sí, son distintas por las situaciones, o sea, ahí es donde nos damos cuenta de la importancia y la pertinencia de tantas posturas respecto al feminismo, ¿no? O sea, porque todas nosotras nos desenvolvemos en campos distintos, nos dedicamos a actividades diferentes, tenemos incluso condiciones socioeconómicas distintas, o sea, venimos de historias diferentes, tenemos edades distintas incluso, ¿no? Partiendo desde ahí, formaciones distintas, o sea, y entonces, de hecho, han sucedido circunstancias en las que entre nosotras a veces ya en el calor de la discusión como que nos encendemos un poco, ¿no? Como, porque al contrario, creo que una de las cosas más características es que no estamos completamente posicionadas en una postura, ¿no? Al contrario, todo el tiempo estamos, pues sí, como debatiendo en ese sentido. No siento que hasta ahora se haya unificado como tal decir, nos autoidentificamos como feministas tal, ¿no? O sea, en realidad, también porque, por ejemplo, no sé, hay muchas eh, posturas de ciertos feminismos que dices, bueno, esto está muy chido, pero en realidad yo no vivo ahí, ¿no? O sea, yo vivo en la ciudad, por ejemplo, no sé, el feminismo comunitario que tiene como visiones también muy arraigadas al territorio, etcétera, pero acá en las ciudades, bueno, hay que problematizar porque nosotras tenemos una relación distinta con el territorio, ¿no? También nuestros territorios están llenos de concreto, de propiedad privada, de edificios, o sea, entonces, sí, muy chidas estas ideas, sí, muy chidas estos posicionamientos, hay muchas cosas que retomar y que reflexionar de esto, pero también cómo situamos esto en nuestro contexto, ¿no? Entonces siento que por eso no estamos necesariamente como definidas en una postura, sino o en una corriente o en un feminismo como tal, sino que más bien el ejercicio es ese, ¿no? Como incluso como, bueno, o sea, esto ya lo digo no necesariamente como el objetivo de tertulias, pero incluso ahí mismo hemos debatido estrategias, ¿no? O sea, estrategias de cómo enfrentar la ciudad, cómo vivir la ciudad, cómo generar alianzas, cómo generar nuestras redes, cómo acompañarnos, cómo, ¿no? A pesar de que el objetivo nuclear de tertulias, pues ha sido simplemente la formación, la reflexión, ¿no? El debate y hasta ahí. Ya. Y si alguien de manera muy simple te preguntase, Luisa, ¿qué es ser feminista? ¿Cómo lo definirías desde ti, desde tu experiencia? Pues no lo he dicho yo, de hecho, soy muy mala con las autoras, luego me da mucha vergüenza por eso, pero, o sea, hay varias que incluso dicen de cualquier acción que esté haciendo cualquier mujer en cualquier parte del territorio que esté luchando contra, o sea, para defender su libertad, para defender su cuerpo, para defender sus derechos, para defender su voz, para defender su territorio, o sea, todas esas acciones tienen en una esencia feminista, pues, ¿no? Porque están buscando la libertad de las mujeres, ¿no? Entonces, creo que ese para mí sería uno de los puntos nucleares en realidad, ¿no? Y de ahí, bueno, ya entonces hablamos de contextos, entonces hablamos de condiciones socioeconómicas, entonces hablamos eh, pues sí, de identidades, de lo que sea, ¿no? Este, pero creo que el núcleo importante es ese, ¿no? O sea, defender la libertad, defender nuestros derechos, defender nuestra voz, defender nuestro territorio, nuestro cuerpo, ¿no? Me parece que ese para mí sería como el gran núcleo, pues, de ser feminista en realidad. De acuerdo. Bien, y en este espacio entonces que mencionas, que ya llevan algún tiempo realizando las tertulias feministas, ¿qué pasó durante esta pandemia? ¿Suspendieron? ¿La llevaron a la virtualidad? ¿Retoman?
Cuéntanos en ese sentido, cómo alguien que esté interesado en la lectura y que quisiera nutrirse de estas ideas, de esta, pues, ahora sí que esta bandera que ustedes llevan a cabo, ¿qué nos puedes decir al respecto, Luisa? Sí, bueno, en pandemia en realidad a todas nos agarró de maneras, pues sí, o sea, en realidad, ¿qué les puedo decir que no sepan, no? O sea, a todos nos agarró en curva. Creo que sí fue un momento complicado. Cada una eh, buscó como las distintas estrategias respecto a su familia, su núcleo, ¿no? Su propia salud personal, como que a pesar de que no perdimos el contacto por completo, sí suspendimos actividades, todo ese, o sea, la mayor parte de la pandemia, justo como porque no hallábamos, ¿no? De pronto nos reuníamos como, a ver, vamos a reunirnos para retomar, porque al final también Tertulias ha sido un espacio de encuentro, de escucha, un espacio incluso de hablar de nuestras propias experiencias, ¿no? Entonces se ha convertido en un lugar seguro también bastante chido en términos de acompañamiento y tal. Y bueno, entonces nos reuníamos para ver qué hacer y a veces era como, no tenemos cabeza para esto, necesitamos más bien abrir el corazón, ¿no? Y entonces ya era como, bueno, pues hay que escucharnos, el apapacho, tal, ¿no? Y lo que sí fue que a principios de este año, me parece, dijimos, bueno, ahora que ya empezamos como a agarrar un poco más de pila o que las cosas empezaron a estabilizar un poco más, convocamos para hacer reflexión respecto a cómo nos había ido en la pandemia, justo porque después de varias charlas nos dimos cuenta que todas estábamos muy tristes o que no sabíamos muy bien qué estaba pasando y no, nuestros hábitos habían cambiado por completo, o sea, como necesitábamos ahora hacer esa reflexión quizá entre todas, ¿no? Ya lo habíamos vivido personalmente, entonces empezamos como a preguntarnos, bueno, y ahora, ¿cómo le decimos, por ejemplo, a otras mujeres en próximas pandemias, cómo la pasamos, ¿no? O sea, como que surgió esa inquietud de, hay que hablar también de nuestra experiencia porque no sabemos en qué otro momento de la vida va a haber una pandemia y también va a haber otras mujeres ahí, ¿no? Entonces, así como seguir esa cadenita de el ejemplo de todas estas mujeres a las que hemos estado leyendo, que han producido conocimiento, que han hablado de su historia, de su vida, de su contexto, como que ahora situarnos en esa posición también también somos generadoras de conocimiento de nuestro tiempo, entonces hablemos de esto, ¿no? Y convocamos, hicimos un par de reuniones virtuales para hablar sobre algunas preguntas, y salió un fanzine de ahí que por cierto no hemos sacado a circulación, por ahí lo tenemos todavía pendiente, próximamente saldrá, pero de ahí salió un fanzine de varias reflexiones que tuvieron. Tenemos ideas de sacar también por otras vías esa información que se generó, que son pues cosas muy valiosas, muy chidas que compartieron varias de las chicas. Eh, y bueno, por ahí las queremos ir dando diferentes salidas. Eh, y justo cuando inició la pandemia, creamos otro fanzine, que ese sí está por ahí en circulación. Y ahorita estamos por retomar de manera presencial, porque ya dijimos, también necesitamos este espacio, ¿no? Entonces, retomarlo, justo el viernes 18 es la primera sesión, o bueno, fue la primera sesión. Y lo vamos a estar tratando de sostener así una vez al mes. En caso de que cambie, pues bueno, por ahí lo iremos anunciando. Generalmente rolamos el cartelito por Facebook y por ahí se va compartiendo o en un grupo de chat de WhatsApp. Pero bueno, ya la intención es retomar actividades presenciales y seguirnos así por ahora. Y si se va a estar retomando mensualmente, más o menos cómo tienen pensado llevarlo a cabo, ya lo dijiste presencial, pero más tienen el día, la hora para que quienes puedan estar interesadas, sobre todo desde luego las mujeres, se anoten con ustedes y también si nos pudieras regalar, Luisa, de tu número de contacto o alguna red social donde ustedes puedan, donde la gente pueda valga la redundancia, contactarlas para inscribirse y participar en sus tertulias feministas. Bueno, tenemos un correo, tertuliasfeministascro, así todo junto, tertuliasfeministascro@gmail.
es un correo que manejamos. Mi número de contacto, así lo digo y que lo digo Sí, despacio, sí. es 44 23 86 72 34. Ahí cualquier cosa con Luisa, Ujú, pueden directamente contigo. preguntar. Ujú. Ajá. Y pues bueno, no tenemos ningún Facebook ni página como tal, pero bueno, en mi perfil también, Luisa Arreola en Facebook, cualquier cosa, hay cualquier duda, también vamos rolando los cartelitos. Y pues habíamos estado haciéndolo como el viernes último de cada mes. No sé si eso se va a mantener como tal, pero bueno, la idea es que sí, una vez al mes nos estemos reuniendo, generalmente en viernes, por la tarde, entre 6 y 7 de la tarde, para quienes salen de trabajar un poco tarde. Nos reunimos alrededor de 2 horas, 2 horas y media, y la verdad es que siempre nos falta tiempo para seguir discutiendo. Me Entonces, imagino. pues sí, súmense, con mucho gusto vamos a estar ahí, pues seguir charlando, a seguir charlando. Claro. Y las instalaciones, el espacio, porque sabemos que ya desafortunadamente nuestro querido Café del Fondo y de nuestra admirable Elsa Dorian ya no, pues ya no existe por el momento. ¿Dónde ahora retoman el espacio para estas reuniones? Sí, bueno, tenemos la intención de ocupar algunas plazas públicas, como que también con todo este atarantamiento de ya no te sientes, ya no te reúnas, ya no salgas a la calle, pues bueno, ahora que la vida se está como poniendo un poco ahí más, mm, pues sí, más dinámica, no sé. Estábamos pensando hacerlo en plazas. Ahora creo que nos vamos a reunir por la iglesia de Santa Rosa de Viterbo, que bueno, para cuando salga hasta el aire ya nos habremos reunido. Ujú. eh, pero el espacio creo que no está como totalmente definido. Entonces, la idea es eso, como plazas públicas, generalmente será en el centro. No hay mayor pierde por eso, pero bueno, por ahí quizá el lugar lo estemos revelando en los cartelitos que van a estar rondando. Entonces, pues con gusto ahí cualquier cosa, un mensajito, yo por ahí les respondo, sin problema. Va que va. Pues Luisa, ya nada más para cerrar, te hago una última pregunta más bien personal. ¿Quién es tu autora, tu libro o tu frase favorita que represente para ti el feminismo? Ándale, Sí, ándale, ándale. ándale. Pues justo me quedé mucho pensando en esta que te decía hace rato que me preguntabas, em, qué diría yo que es el feminismo, ¿no? Y creo que, te digo, que qué pena yo con las autoras y sus nombres que nunca los recuerdo, pero pues sí, me parece muy importante recordar eso porque a veces creo que entre tanta discusión nos olvidamos cuál es la importancia de estar militando por esto, de estar accionando, de estar cuestionándonos nuestra propia vida, ¿no? Porque al final pues es un proceso que también resulta doloroso, resulta muy revelador, pero muy constructivo, muy liberador también. En un momento estás llena de amor, te das cuenta que a tu alrededor hay mucho amor también, ¿no? Entonces, pues eso, para mí es fundamental o sea, ese pedazo, esa idea, esa noción del feminismo, todas las mujeres luchando, haciendo una acción, aunque sea pequeña, en favor de otras mujeres, para su libertad, para su goce, para su placer, eso ya es una acción realmente, pues sí, feminista. De acuerdo. Entonces, Pues sí, te agradecemos mucho que te hayas tomado el tiempo para hacernos esta invitación y a quien nos escuchan por YouTube pondremos en la cajita de información tu WhatsApp para que te contacten y si no es ujú, ahorita en junio, porque ya las tertulias estuvieron pasando el día de ayer, viernes 18, que esperen ujú. las de los próximos meses para que se reúnan y recordar a nuestro auditorio pues que siempre un círculo de lecturas entre hombres, entre mujeres, entre amigos, entre quien sea, siempre va a ser muy, muy productivo porque la lectura inspira y nos da tema de discusión, de conversación, como bien dices, y sobre todo de reflexión y posteriormente de acción, que es lo que seguramente ustedes están llevando a cabo. Gracias, Luisa, por habernos acompañado a la Flor del Corazón. Muchas gracias, Ruth, y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Ojalá sí por ahí me lleguen un buen de mensajes. Estaremos muy felices de recibirlas. Claro que sí.
No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Virginia Woolf. Tertulias surge de la inquietud de varias morras por empezar a formarse de manera más crítica en los distintos feminismos, ponerse a leer, discutir y evidenciar entre todas cómo aquello que estaba escrito por distintas mujeres a lo largo de la historia atravesaba sus experiencias cotidianas siendo morras en esta ciudad. Ellas buscan comprender mejor su contexto al historizar y politizar sus luchas diarias, que les permiten tener rumbos políticos más claros para las acciones de cada una. Tertulias también representa un espacio seguro de escucha, debate y respeto de ideas o sentires, donde también hay posibilidades de conformar redes de apoyo y propuestas de acción colectiva.